nosotros. Vence las tinieblas, su reino establece, no será movido. En tu nombre, Cristo, cae el enemigo. Y yo lo gritaré, yo lo gritaré. Dios es por nosotros. Vence las tinieblas, no será movido. En tu nombre, Cristo, cae el enemigo. Y yo lo gritaré, yo lo gritaré. Estamos nuevamente aquí en la Iglesia Hispana Highland, en National City, San Diego, California. Y es un honor, un privilegio estar compartiendo la palabra de Dios, meditando sobre ella. Y el anhelo más grande de nosotros es querer aplicarla a nuestras vidas para la gloria de nuestro Dios. Amén. Sean todos bienvenidos en casa y los que estamos aquí. Vamos a estar estudiando el libro de Hechos. Mi nombre es Alfredo Méndez y me acompaña mi hermano. José Mendoza, sus órdenes, hermano. Y así es de que, sin más que decir, comenzamos el libro de los Hechos en el capítulo 6. Amén. Amén. Ahí estamos en el capítulo 6 de los Hechos, hermanos. Amén. Nos vamos a gozar con esta escritura. Nada más son 15 versículos. A lo mejor terminamos temprano, hermano. No, vamos a terminar a la hora que terminamos, a las 8:05. ¿Por qué? Porque tenemos un tiempo, el tiempo de Dios. Amén. Amén. El tiempo de Dios es tiempo de Dios. Saben, nosotros como servidores tenemos que llegar temprano, aunque no hagamos nada. Tenemos que llegar temprano y estar sentados esperando si algo se ofrece, pero tenemos que llegar temprano. Y eso es lo Amén. que vamos a aprender el día de hoy en el capítulo 6 de los Hechos. Y comenzamos así entonces leyendo la palabra de Dios en el capítulo 6, versículo 1. Y dice: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Amén. Sí, Señor. ¿Qué había? En el 1 nomás, ¿no? Sí, amén. Bueno, estamos viendo aquí una iglesia en crecimiento. Precisamente ese es el tema del día de hoy. Una iglesia en crecimiento, ¿sí? Entonces aquí podemos ver, hermano, los diferentes retos que una iglesia en crecimiento va a enfrentar, hermano. Amén. Estamos viendo que una iglesia en crecimiento significa más gente, significa más actividad, significa más diferentes caracteres de personas. O sea, va a haber más problemas, más murmuración y más chisme, Sí. porque eso es lo que nosotros vamos a empezar a ver, hermanos. Sí, y murmuraciones, quejas, hermanos, porque ahí dice comenzaron a murmurar, pero en sí se estaban quejando. ¿Por qué aquellos sí los atienden? ¿Por qué aquellos no? ¿Por qué a ellos sí? ¿Por qué él es el preferido? Quejas, murmurar, comenzaron a hablar de liderazgo, comenzaron a quejarse unos contra los otros, ¿verdad? Y pasa eso cuando hay crecimiento en la iglesia. Y nosotros debemos, y por eso es la palabra de Dios hoy, instruyéndonos que nosotros debemos estar listos, los que ya estamos más maduros en la fe, en servir al cuerpo de Cristo. Amén. Amén. Y luego dice en el versículo número 6:1 dice, en aquellos días como creciera el número de los ¿qué? Discípulos. La palabra discípulos, hermanos, aquí se traduce como aprendices. ¿Ok? Entonces vemos aquí que al multiplicarse la iglesia, hermano, empezaron a multiplicarse también los discípulos, o sea, las personas que estaban aprendiendo de Dios. Y una persona que apenas va entrando a la iglesia, una persona que todavía no tiene la experiencia en la iglesia, hermano, ok, ve algo así como nuevo y empieza como a quejarse, hermano. Amén. Y podemos ver que también se empezaron como esas conversaciones privadas, ¿sí? ¿Te fijas? O sea, ¿te fijas cómo están desatendidas las viudas? ¿Te fijas cómo con esto? Y empezaron, o sea, son aprendices, hermano. O sea, una persona que empieza a aprender de la palabra de Dios, ok, todavía no está madura espiritualmente y se deja llevar mucho por lo que mira, hermano. Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado con eso. O sea, nosotros no tenemos que dejarnos llevar por lo que nosotros miramos, sino por lo que dice la palabra de Dios, ¿ah? Ajá, nosotros no podemos seguirle el juego a la gente, como quien dice, ¿no? Amén. Debemos de parar eso. Amén.
Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Y entonces dice: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Amén. Entonces el trabajo de los discípulos, de los apóstoles, los 12, era concentrarse en la predicación y en la enseñanza de la palabra de Dios. El trabajo se estaba haciendo pesado, entonces comenzaron a convenir en buscar ayudantes, ¿verdad? Sí, hermano. Fíjese que vemos aquí que empezaron las quejas, ¿ah? Empezaron las discusiones, empezaron, hermano, a tener como dificultades allí por algo por algo decían que no era bueno que las viudas quedaran desatendidas, y sus quejas eran buenas, hermano. ¿Por qué? Porque en Éxodo 22:22, hermanos, Éxodo 22:22, dice allí claramente, hermano, que para ellos era súper importante, porque era una ley establecida por la ley mosaica, hermano. Dice: a ninguna viuda ni huérfano afligiréis. Esa era una ley que estaba allí. Entonces ellos tenían esa inquietud por las viudas, pero se les estaba juntando el trabajo a los apóstoles, ¿eh? Y entonces ellos empezaron a decir: no, nosotros nos vamos a encargar nomás lo que viene siendo la palabra de Dios. Entonces la murmuración, los chismes y los quejándose, hermano, muchas veces queremos solucionar los problemas quejándonos, murmurando, chismeando, pero entonces, ¿cómo se hacen las cosas? Pues eso, en lugar de ayudar, perjudica más que ayudar, ¿verdad? Precisamente ellos recurrieron a convocar, buscar siervos que se dedicaran a atender a las viudas, y todo lo demás que a ellos les pudiera quitar tiempo para dedicarse a la predicación y al estudio de la palabra, a la meditación, ¿verdad? Exactamente. Dice el 6:2, fíjese, hermano, lo que dice el 6:2, dice: entonces los 12 invocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir mesas. Entonces, mis amados hermanos, podemos ver aquí cómo los discípulos se arreglaron las cosas inmediatamente, hermano. O sea, los apóstoles, hermano, confrontaron el problema, reúnen a la congregación y atienden la queja inmediatamente, hermano. Amén. Y eso es lo bonito de los discípulos, o sea, esa habilidad como para tratar con los problemas de una iglesia en crecimiento. Entonces, para una persona que es aprendiz, que apenas está empezando a levantar una iglesia, esta es una buena enseñanza, hermano. Sí. Porque aquí nos dice claramente cómo es que nosotros tenemos que controlar los problemas internos de una iglesia en crecimiento. Y eso es muy bonito porque los apóstoles, en vez de huir de los problemas, inmediatamente atendieron la queja de las personas. Amén. Y eso es algo muy para que nosotros aprendamos de eso, hermano. Amén. Y esta es una responsabilidad para aquellos que hemos sido escogidos en servir en la iglesia, de ser responsables en estar al pendiente que no haga falta nada en la iglesia, ¿verdad? Amén. Por eso es del llamado que el pastor siempre nos hace de estar temprano, de ser responsables, entre nosotros como ministros o maestros o servidores limpiando, tenemos que ayudarnos lo más posible, sin estarnos quejando unos contra los otros, ¿verdad? Tenemos que ser una bendición para el ministerio, no una carga, no estar cargando al pastor llevándole chismes y quejas y murmuraciones y que aquel no quiere y aquel sí, y por qué a mí me ponen, por qué a mí no me ponen. Eso no es de Dios, hermanos, eso afecta al ministerio. Amén. Amén, se fractura la iglesia. Entonces los apóstoles empiezan a buscar personas, hermano, personas de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo con sabiduría. Entonces, lo que podemos ver aquí, que los apóstoles no estaban fijando los ojos en cómo se ve una persona por fuera. Amén. Sino que estaban buscando una persona llena del Espíritu Santo, o sea, con esa calidad interna, con aquella persona que fuera llena del Espíritu Santo, llena de sabiduría. Entonces, precisamente eso es lo que nosotros tenemos que buscar en una persona. Los apóstoles aquí nos dan un ejemplo claro de cómo es que tenemos que buscar a una persona, porque muchas veces nos vemos: oh, pues el hermano me cae bien,
Sí, Ahí sí hay que ponerlo allí porque se me cae bien. y no debe de ser. Y no debe ser así. Dice la Biblia claramente cómo es que deben ser las personas, hermanos. Entonces, un ejemplo, en la iglesia lo que usted estaba diciendo, tenemos el equipo, el equipo de evangelismo, tenemos el equipo de oración, el equipo que limpia y todo esto, hermanos. Entonces, nosotros nunca debemos de estar criticando a los demás. Amén. Si no vienen, sus razones tendrás. Nosotros lo único que tenemos que hacer es orarle al Señor y poner la queja al Señor y decirle al Señor, esto está pasando así y así. Pero jamás tenemos que hacer sentir mal al hermano, ni tampoco estarlo apuntando por qué no viene, por qué esto, por qué aquello. Porque nosotros, en vez de solucionar el problema, lo único que vamos a causar es más problemas en la iglesia. Y tal vez a los hermanos hasta se sientan mal y se vayan de la iglesia porque se sienten así como juzgados o apuntados por las personas. Amén. Sí, precisamente por eso siempre cuando se hace el llamado se enclarece, ¿verdad? La responsabilidad que se tiene como líder de servir a la iglesia y para que no estemos siendo juzgados, ¿verdad? Porque finalmente no podemos parar a la gente, pero con nuestro buen testimonio sí podemos edificar a la gente, ¿verdad? Amén, hermano. Porque si es una persona irresponsable en servir a Dios, por más que nosotros queramos defenderla o queramos, pues la gente se va a ir dando cuenta que no es eficiente en el ministerio, ¿no? Amén, amén. Sí, pero aún así nosotros no tenemos que criticar, hermano. Nosotros tenemos que orar por esa persona. Exacto. ¿Verdad? Exacto, pero sí debemos de ser conscientes de nuestra responsabilidad que Claro, tenemos en servir a sí. nuestro Dios. Amén. Entonces, hermano, Sí, estos hermanos, los apóstoles dijeron claramente que para ellos lo primordial, lo número uno, el ministerio número uno era orar y la palabra. Ese era lo más importante. Ese ministerio es por sobre todas las cosas. Y ellos no iban a dejar la oración y la predicación por servir mesas. Entonces, allí es donde viene lo otro, hermano, que se empiezan a buscar personas llenas del Espíritu Santo con sabiduría. amén. Con sabiduría. Con sabiduría, sí, Sí. Señor. Déjeme, les voy a comentar algo que muy similar que le pasó a Moisés, ¿verdad? Pero a Moisés le vino a decir su suegro en el capítulo 18 de Éxodos, viene su suegro, dice en el versículo 13 de Éxodos 18, dice, aconteció que al día siguiente se sentó Moisés a juzgar el pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Viendo su suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo, ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Moisés respondió a su suegro, porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tienen asuntos vienen a mí y yo juzgo entre el uno y el otro y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Entonces el suegro de Moisés les dijo, no está bien lo que haces. Desfallecerás del todo, tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti. No podrás hacerlo tú solo. Oye ahora mi voz, yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios y somete tú los asuntos a Dios. Y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo, y todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarán la carga de sobre ti, y la llevarán ellos contigo. Si esto hicieres, si esto hicieres y Dios te lo mandare, tú podrás sentarte y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. Tremenda enseñanza, ¿no? Amén. Ahí podemos ver otra vez esa calidad de personas que anda buscando el Dios, ¿verdad? Amén. Llenas llenas de sabiduría, que temerosos de Dios, que aborrezcan todo eso, ¿no? Varones de verdad, Varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre todo el pueblo. Y entonces por eso
se escoge gente que de veras ame el ministerio, que sea responsable sobre la iglesia, porque igual dice, Dios le demandará al pastor, ¿verdad? En este caso dice, Dios te demandará a Moisés, le está hablando el suegro, ¿verdad? Pero el pastor, Dios le va a demandar al pastor y obviamente nosotros vamos junto con él porque estamos ayudándole. Amén. Entonces es una enseñanza tremenda y una responsabilidad si es que nosotros aceptamos ese llamado, ¿verdad? Por eso el pastor siempre nos pregunta, ¿no? Nos dice y nos exhorta que seamos fieles, que seamos al liderazgo, a maestros y todos los que servimos, que seamos fieles, que seamos ejemplo, porque si no entonces, pues, ¿qué podemos aconsejar? ¿Qué podría yo aconsejar si yo me divorcio? ¿Qué podría yo aconsejar si yo soy un adúltero? ¿Qué podría yo aconsejar si yo llego corriendo cuando ya empezó el culto? ¿Qué podría yo enseñar? Hermanos, tengan convivios y yo no asisto a los convivios. O si termina el servicio y me voy corriendo y no tengo compañerismo, no quiero saludar a los enfermos, hermanos. Es una responsabilidad estar ahí, firmes y fieles. Desde nosotros los servidores tenemos que llegar antes de que comience el servicio e irnos hasta el final de que todos se fueron, ¿verdad? Amén, hermano, así tiene que ser. Y ahí está la responsabilidad para todos. El que quiere servir y aceptar la responsabilidad, pues a servir. Y si no, como nos ha dicho el pastor, que le avisemos, ¿verdad? No puedes, siéntate tranquilo, no pasa nada, pero no manches el testimonio, ¿verdad? Amén. Amén. Hermano. Sí, señor. Tremendo. Tremendo. Para que nos podamos corregir. Casi nos quedamos sin palabras nosotros. No, ven, hermano. Tenemos, o sea, es una gran responsabilidad. Es porque hermano, cuando uno está aquí, no nada más está uno predicando, se está uno poniendo la soga en el cuello, porque primeramente uno tiene que vivirlo. Si no, pues dicen, mira lo que predica y mira cómo anda. Sí, pues no tremendo, sirve. hermano. Por eso dice que la palabra de Dios corte de aquí para allá para acá. Amén. Amén, porque, o sea, tanto está cortando para a los que están escuchando, cuando es una palabra de exhortación, como al que está predicando, y más el que está predicando, hermanos, porque es el que tiene más responsabilidad delante de Dios, hermano. Amén. Amén. Así Como nos ha dicho el pastor, ¿verdad? Si tú sabes mucho, más se te va a demandar. Si tú tienes 5 o 6 talentos, nos ha ejemplificado, no es para que te creas más. Tienes más responsabilidad delante de Dios y de tener que enseñar lo que sabes a los que no saben. Amén. Así tiene que ser, hermano. Amén. Entonces, terminando esto, después de habernos puesto colorados y casi se nos va al aire, ¿verdad? Nos vamos al 5. 5, sí, señor. 5. Dice, agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmesas, a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orándoles impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Amén. Ahí están los siervos. Seguramente de que antes de que impusieran las manos les dijeron lo que iban a hacer, ¿verdad? Esto les va a tocar hacer, así vamos a servir. Y entonces, porque es necesario que tengamos siervos eficaces, la iglesia está creciendo y necesitamos ayuda, y nosotros no podemos descuidar el estudio de la palabra y la oración, nada más por estar atendiendo a la gente que se está quejando, ¿verdad? Amén, hermano. Y podemos ver pues la habilidad que tuvieron los apóstoles para poder arreglar este problema en la iglesia en crecimiento, ¿verdad? Ok, y podemos ver que solamente cuando algo sucede así, hermanos, es porque Dios está verdaderamente con la iglesia para poder solucionar los problemas. Y dice, y agradó a la multitud, o sea que en el número ¿qué? En el número 5. 5. Agradó a la multitud la propuesta y a toda agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe y a Prócoro y etcétera, etcétera. Y podemos ver allí, hermano, todo lo que Dios hizo a través de estas personas, amén. El número 7, el versículo número 7 dice,
Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Entonces podemos ver que aún, hermano, Amén. había quejas, había desacuerdos, había aflicción en la iglesia, pero no vimos una separación de la iglesia, hermano. Sí, supieron manejar la situación con sabiduría, por eso precisamente escogieron gente capaz, ¿verdad? Por ejemplo, Esteban, varón lleno de fe, lleno de esperanza. Pienso que Esteban, si veía lo duro de la situación, no perdía la fe de que las cosas iban a componer, ¿verdad? Amén. Porque eso es fe, ¿verdad? Creer lo que no se ve, ¿verdad? Aunque las cosas no lo pinten muy bien, pero creemos en Dios, creemos que Dios mueve los corazones, creemos que Dios cambia a las personas. Y Esteban, un hombre de fe, él perseveraba en creer a Dios. Entonces por eso fue lo que lo pusieron. Y aparte pues, estaba lleno del Espíritu Santo. Tenía amor, tenía dominio propio. ¿Qué más tiene el Espíritu Santo? Es segunda de Timoteo 1:7, ¿qué es? Vamos a ver, 2 de Timoteo 1:7. Vamos a 2 de Timoteo 1:7, hermanos. Ahora tenemos tiempo para eso, ¿eh? Sí, tenemos mucho tiempo. Vamos a terminar a la hora, hermanos. 2 de Timoteo 1:7. Dice, porque no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Así es de que ese era Esteban, lleno de amor, de poder y de dominio propio. ¿Se acuerdan cómo, bueno, más adelante en el capítulo 7 y 8 sigue hablando, 7, es cuando apedrean a Esteban, no tuvo miedo a morirse porque era un hombre lleno del Espíritu Santo, ¿verdad? Lo vamos a ver más adelante, pero entonces eso es lo que tenía Esteban, poder, amor, dominio propio. Amén. Y eso es lo que quiere Dios de nosotros como siervos, que tengamos amor para las almas, dominio propio para controlar nuestras emociones, para que no respondamos inadecuadamente a la iglesia, porque hay que ser pacientes con los nuevos, ¿verdad? Amén. Y, Sí, y claro. hay que tener ¿qué más es? Amor, y poder, ¿verdad? El poder de Dios sobre nosotros para poder ser buenos ministros de la palabra de Dios. Amén. Sí, lo que podemos ver aquí claramente, hermano, que cómo los apóstoles lograron vencer ese obstáculo, esos baches que el enemigo va poniendo siempre, ¿ok? Y esa habilidad con la ayuda de Dios para poder sobresalir adelante, hermano. Sí. Y eso es verdaderamente algo de que nosotros tenemos que estar aprendiendo eso, hermano. O sea, esa habilidad para poder arreglar los problemas internos de la congregación. Amén. Muy importantísimo eso, por eso es que es importante, hermano, que todo el equipo de liderazgo esté trabajando junto, hermano. Amén. Y una de las cosas primeras que tenemos que hacer, sobre todo, es la oración, hermano. Amén. Y toda la iglesia igual debe de ser fiel, hermanos, para que crezcamos parejos, ¿verdad? Si hay hermanos que faltan mucho, o no más les gusta venir el domingo, o nada más les gusta venir el martes, o nada más les gusta venir el jueves, es mejor que nos hagamos fieles a los servicios, porque así toda la iglesia comienza a crecer y los problemas se van acabando, porque la iglesia está creciendo, está madurando en la fe, está madurando en su relación con Cristo, y obviamente cuando maduramos pues damos menos problemas, ¿no? Y otra cosa, hermano, los matrimonios tienen que venir juntos a la iglesia, hermano. Amén. A veces no se puede, pero hay que procurar que los matrimonios vengan juntos a la iglesia, a todos los servicios, hermano, a los estudios, porque ahí es donde crecemos juntos, hermano. También bien importante, entonces, es importante todo eso. Amén. Amén. 6, Amén. Del 6, del 8 al 10. Del 8 al 10, ¿qué dice? Dice, y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Sicilia y de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Amén. No podían resistir al espíritu con que hablaba. Un varón completamente consagrado a Dios, un varón completamente lleno del poder de Dios,
vino mucha gente acusándolo, hacía señales poderosas, prodigios, señales a todo entre el pueblo. Y la gente que es religiosa, la gente que no ama a Dios, comienza a odiar a los siervos, ¿verdad? Amén, hermano. Mire, yo me puse a ver esto. ¿Para qué asignaron a Esteban? ¿Se acuerdan para qué asignaron a Esteban? ¿Para qué escogieron a Esteban los apóstoles? ¿Para qué? ¿No se acuerdan? Vayan al 6, vayan al 2, al 6:2. Vamos un poquito atrás, ¿ok? Para que vean para qué lo asignaron. Para poder entender bien esta historia, hermano. Amén. Nosotros los 12, dice, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Entonces a Esteban lo escogieron para servir a las mesas. Ajá, el 5, y luego el 5, ¿qué dice? El 5, agradó la propuesta a la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Ok, entonces a Esteban lo escogieron para servir mesas, ¿verdad? ¿Y qué andaba haciendo en el número 8? Fíjate qué andaba haciendo en el número 8. Estaba lleno de gracia y de poder y hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Andaba predicando la palabra, hermano. ¿Qué podemos ver ahí, hermano? Que andaba fuera de su ministerio. O sea, andaba fuera de lo que lo habían asignado para trabajar, hermano. Entonces, andaba haciendo otras cosas que no le habían asignado. O sea, andaba fuera de su ministerio. Pero ¿por qué hacía tantas grandes señales, hermano? Porque estaba lleno del Espíritu Santo, hermano. Es que sí. Es que cuando uno dice aquí, y lleno de gracia delante de la gente, ¿verdad? Y podía hacer estos milagros, milagros y prodigios, porque servía de todo corazón, hermanos. A él no le pesaba llegar temprano, no le pesaba servir mesas, no le pesaba predicar, no le pesaba hacer la obra de Dios. Amén, hermano. Pero vamos a ver que muchas veces a nosotros nos asigna hacer algo y nosotros andamos por otro lado. Ok, y eso también es peligroso. Hermano, no les estoy diciendo, no me vayan a malentender, por favor, que sea malo predicar la palabra. No. Ok, pero sí muchas veces, o sea, andamos fuera de lo que nos mandaron a hacer, de lo que nos dijeron, y eso el enemigo siempre lo va a aprovechar, hermano. Ok, y podemos ver más para adelante qué fue lo que pasó con él. Entonces, tenemos que tener cuidado con eso, hermano. Si usted lo pusieron, por ejemplo, si usted lo pusieron a predicar el evangelio, nosotros tenemos que estar predicando el evangelio. Amén. Si a mí me pusieron a servir mesas tengo que hacer. ¿Por qué? Porque allí fue donde me pusieron a mí. Por ejemplo, yo recuerdo que un día, a mí me encanta cantar, hermano. O sea, a mí me apasiona eso, hermano. Y de un día le digo al pastor: ¿sabe qué, pastor? Yo quisiera entrar al coro. Y dice el pastor: ¿sabes qué? Yo necesito que estés a mi servicio. Ok, el día que yo levante la mano así, quiero que vengas inmediatamente. Y inmediatamente me aplaqué. Entonces, ¿por qué? Porque el pastor me asignó allí, hermano. Entonces, nosotros, hermanos, tenemos que ser obedientes. Digo, si no hay otra cosa que hacer, pues me voy a donde. Pero no debemos dejar el lugar donde nos dejaron. No debemos dejar el lugar donde nos asignaron, hermano. Amén. Eso no es de Dios, hermano. Amén. Entonces, por eso es que vemos aquí, yo me estaba fijando, bueno, ¿qué no lo pusieron a servir mesas? Y andaba haciendo otras cosas fuera del ministerio. Entonces, wow, vamos a seguir para adelante, porque esto se está poniendo así como medio calientón, hermano. Se está poniendo así como que very hot, ¿eh? No, es que, por ejemplo, en el caso de Moisés, dice que Moisés se sentaba y aconsejaba al pueblo. Y nosotros precisamente por eso hemos sido llamados. Lo que podemos resolver nosotros como ayudantes del pastor, podemos hacerlo, hasta que ya los asuntos graves son los que se van al pastor. Nuestro trabajo de nosotros es de hacerle la carga ligera al pastor y estar al pendiente de que la iglesia esté corriendo bien. Amén. Obviamente estamos asignados a alguna responsabilidad independiente de lo que usted haga o yo haga, ¿no?
pero siempre es con el propósito de ayudar el ministerio y que la carga no sea tan pesada para el pastor. Ojalá Dios quiera que sea por eso, ¿verdad? Ojalá Dios que sea por ayudar al pastor y hacer las cosas menos pesadas para hacerlo. Pero hay gente que no es así, hermano. Sí, pero es porque la gente hay veces no entiende el ministerio. Por ejemplo, si digamos nosotros tenemos, usted predica este jueves y yo el otro jueves, pero usted se enoja porque yo voy a predicar, entonces ya no es una bendición. Ah, no, claro que no. Ya es una pelea, no vamos a estar peleando por hacer algo. No. Eso sí no, Nunca, porque ¿verdad? tampoco viene de Dios eso, ¿no? Nosotros tenemos por eso es lo que le estoy. En el caso de Moisés, vemos que él asignó personas que se encargaran de ciertos ministerios, y allí se quedaron, Entonces, ahorita vamos a ver más para adelantito, hermano, o sea, eso que yo le estoy diciendo, porque como que lo veo así como que quién sabe cómo, pero no les estoy diciendo que es malo eso. Lo único que les estoy diciendo que es importantísimo, que nosotros no nos salgamos de donde nos asignaron. Si el pastor dijo allí y punto, se acabó. Amén. Amén. Entonces, vamos a ver, 6:11. Vamos a ver. 6:8. Dice, del 6 al 8, dice, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Amén. Ahí terminamos, ¿no? Amén. Entonces dice, Hechos 6, así, o sea que vemos en el 6:11, o sea que si nosotros andamos fuera del lugar, el diablo no nos va a perdonar eso, ¿verdad, hermano? Y fíjese la estrategia que usó el enemigo, hermano. La estrategia que usó el enemigo en contra de Esteban, por eso el enemigo es el padre de mentiras desde un principio, hermano. La estrategia que usó en contra de Esteban es la misma estrategia que usó en contra de nuestro Señor Jesucristo, hermano. Amén. Fíjese bien lo que dice Mateo 26:14. Mateo 26:14. Dice, entonces uno de los 12 se llamaba Judas Iscariote y fue a los principales sacerdotes, hasta el 16 vamos a estar, entonces hasta el 15, y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré, y ellos le asignaron 30 piezas de plata. ¿Qué podemos ver allí, hermano? Soborno, podemos ver que soborno. Y luego el 26 del 59, 26:59. 26:59 dice, y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban, ¿qué? Falsos testimonios. Que estamos viendo exactamente la misma estrategia que estaba usando Satanás en contra de Esteban. Lo volvió a usar otra vez en contra de nuestro Señor Jesucristo. El 59, el 60, ¿qué dice? Y no hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban, hermano. Pero al fin vinieron 2 testigos falsos. Amén. El 61, que dijeron, dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. El 62, y levantándose el sumo sacerdote le dijo, no respondes nada, que testifican estos en contra de ti. Entonces lo que quiero decirles, hermanos, con esto, que Esteban lo estaban acusando precisamente de eso. Y a nuestro Señor Jesucristo lo acusaron exactamente de lo mismo, hermano. Entonces el enemigo siempre va a hacer la misma artimaña para poder acusar a los siervos de Dios. Amén. Y tremendo esto, hermano. Sí, precisamente por eso los siervos de Dios debemos de tener dominio propio, porque cuando vienen a acusarnos, nosotros no tenemos que defendernos, tenemos quien nos defiende. Amén. Mientras nosotros estemos guardando nuestro testimonio y estemos haciendo todo para la gloria de Dios, vamos a ser llenos de gracia, dice la Biblia. En este caso, Esteban estaba lleno de gracia,
Dice que hacía los prodigios y señales porque estaba lleno de gracia. El enemigo siempre va a tener, aunque no haga nada en la iglesia, el enemigo lo va a engañar para que no venga. ¿Sí? ¿Quién nos engaña para que no vengamos a la iglesia? El diablo. Amén. ¿Quién nos desanima para que no vengamos a la iglesia? El diablo. O sea que el chiste está en que nosotros no nos dejemos engañar por el enemigo, Amén. porque finalmente siempre nos van a estar acusando. Así es. Si hacemos bien nos van a acusar, si hacemos mal también nos van a acusar. O sea que de todos modos a la gente no la vamos a tener contenta. No, mejor como sabemos nosotros a quién servimos, seguimos firmes, seguimos adelante. O sea que lo que quiere decir, hermano, pues, o sea que si nosotros, cualquiera de nosotros estamos siguiendo ese método, no estamos trabajando para Dios. Amén, estamos trabajando para el enemigo, así de facilito, hermano. Si andamos sobornando, si andamos mintiendo, si andamos haciendo cosas fuera y que no van con lo que viene siendo la iglesia, estamos trabajando para el enemigo, no para Dios, hermanos. Y ahí es donde nosotros tenemos que tener mucho cuidado, hermanos. ¿Ok? Amén. Mentiras, sobornos, todo eso, hermano, a un ladito. Lo tenemos que dejar a un lado porque eso no viene de Dios, amén. ¿Qué dice el 11, hermano? Amén, del 9 al 11. Nomás el puro versículo 11, ¿qué dice? A ver, vamos a ver qué dice el 11. Es que no hemos leído el 9. O todavía no llegamos al 11. Ok, échale pues, perdón. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamados los libertos y de los de Cirene y de Alejandría, de Cilicia y de Asia disputando con Esteban. O sí lo habíamos leído, hermano, tiene razón. Pero no importa, lo volvemos a leer. Pero no podían resistir la sabiduría y el espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Híjole, allí se pone medio poquito heavy la cosa, ¿no, hermano? Porque fíjese bien lo que dice. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas en contra de quién? De Moisés. Y luego, contra Dios. O sea que para ellos, hermanos, era más importante Moisés que Dios, hermano. O sea, la ley mosaica para estas personas, hermanos, era más importante Moisés que Dios. Entonces, Esteban se pone y empieza a predicar en contra de estas personas, en contra de su religión, en contra de lo que ellos creían, hermano, y se aventó encima a las autoridades eclesiásticas, hermano. Sí, pero dice que hablaban palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Eran los testigos falsos, ¿no? Sí, los testigos falsos. Entonces hablaban en contra de lo que enseñaba Moisés, porque ellos se basaban en el Viejo Testamento al Pentateuco, que son los 5 primeros libros del Viejo Testamento. Cuando hablaban, se referían a Moisés, se referían a la ley. Y dice que hablaban en contra de Moisés o en contra de la ley, pero al mismo tiempo hablaban en contra de Dios, porque la ley fue dada por Dios a Moisés. Entonces acusaron falsamente de que Esteban hablaba en contra de la enseñanza de Moisés. Y entonces por eso lo acusaban, ¿verdad? A tal grado de que pues finalmente sí lo mataron, ¿no? Sí, eso lo vamos a ver en el 7 para adelante, hermano. Sí, entonces podemos ver las acusaciones, ¿no? Esas blasfemias que la gente estaba inventando, que Esteban estaba diciendo en contra de estas personas, y lo agarraron y lo mataron. Entonces, eso todavía no lo matan en este versículo, lo vamos a ver eso en el 7:50 y algo por ahí más o menos lo vamos a ver, pero es tremendo eso, hermano. Sí. O sea, para esta gente era más importante la ley mosaica que Dios, hermano. Porque allí claramente ponen a Moisés y después a Dios. Normalmente para nosotros los cristianos es Dios y lo demás, ¿cierto? Ok, y ellos no, ellos decían Moisés y Dios. Entonces por eso es que lo agarraron y lo metieron con el Sanedrín y lo pusieron a juicio para que aclarara ese tipo de cosas. Amén, hermano. Amén. Entonces vamos 11, 14. ¿Sí? Dice, entonces, sobornaron a unos, y el 12 dice, y soliviataron al pueblo y a los ancianos y a los escribas, y arremetiéndole arrebataron y le trajeron al concilio.
Y pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Dice, después hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces el celo de ellos siempre fue defender lo que dijo Moisés, ¿verdad? Sí, claro, era lo que le estaba diciendo. Para ellos era más importante la ley mosaica que el Mesías, pues era lo que estábamos diciendo, ¿no? O sea, es muy importante para ellos, por eso es que se metió en problemas esta persona. Amén. Y podemos saber qué fue lo que le pasó. Eso lo vamos a ver en Hechos 7, 55 al 60. Ahí fue donde lo mataron a él por predicar la palabra del Señor. Amén. Entonces, Hechos 6:15, hermano. Hechos 6:15. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Amén. Entonces, sí. Vemos a Esteban, ¿no? Y esa es la prueba más grande de los cristianos, hermano. Tal vez ahorita no se vea, ok, pero algún día se va a ver eso. Porque dice la palabra de Dios que nos van a llevar ante gobernadores y todo eso, ¿me entienden? Entonces vemos a Esteban, hermano, a prueba frente ante la corte religiosa, ante los hombres. Estaban delante de los hombres educados, hombres, sí, hermanos, poderosos en aquellos tiempos, amén. Y él solito, aparentemente solo, hermanos, porque nomás estaba lo que viene siendo el concilio y estaba Esteban, ¿ah? Si nosotros podemos ver ese cuadro, hermanos, si nosotros nos podemos imaginar ese cuadro, vemos a Esteban solo, aparentemente desprotegido de Dios. Pero dice allí claramente, hermanos, que reflejaba el rostro de un ángel. O sea, que no lo veíamos con miedo, ni terror, ni nada, sino que él reflejaba paz, reflejaba, hermano, la presencia de Dios, y eso es lo que nosotros debemos reflejar siempre, hermano. Ante cualquier situación difícil, en vez de estar pasando por miedo o terror o cosas así por el estilo, nosotros siempre tenemos que estar seguros de que Dios va a intervenir a nuestro favor. Nuestro Señor Jesucristo nunca dejaba a ninguno de su pueblo solo, nunca, ni lo va a dejar. Y lo podemos ver a través de toda la escritura, mis amados hermanos, que nunca ha sido así. Dice que reflejaba el rostro de un ángel, ¿ah? Y ese rostro de un ángel, hermano, lo podemos ver en Éxodo 34, 29. Éxodo 34, 29, ¿qué dice? Éxodo 34. Ahí está en la pantalla. Oh, ok. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Amén. Ese mismo rostro que estaba reflejando Esteban, también lo podemos ver en Moisés. Y también lo podemos ver en nuestro Señor Jesucristo, exactamente lo mismo. Entonces, eso representa la presencia de Dios. Mateo 17, del 1 al 3. Mateo 17, del 1 al 3, dice: 6 días después Jesús tomó a Pedro y a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el del sol. Y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces podemos ver otra vez el rostro de nuestro Señor Jesucristo, la presencia de Dios, hermano. ¿Qué era lo que estábamos viendo en Esteban? O sea, estaba en problemas, estaba pasando por tiempos difíciles, pero aparentemente no se veía nada, pero en su rostro reflejaba la presencia de Dios. Lucas 9, 28, ¿qué dice? Aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro y Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. La oración, una de las cosas más importantes. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Amén. Entonces podemos ver las referencias esas de Esteban a través de estas escrituras, hermanos, que el Señor, o sea, ese rostro que aparentemente reflejaba Esteban, representa
la presencia de Dios en nuestras vidas. Amén. Amén. Entonces, lo que nosotros podemos aprender en esto para nosotros como miembros de la iglesia, como cuerpo de Cristo, es que si queremos servir, tenemos que ser de buen testimonio, tenemos que ser llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Sobre todas las cosas, ¿cómo vamos a saber que tiene buen testimonio? Cuando la gente comienza a ser fiel en la iglesia, comienza Dios a darle gracia delante de los hermanos. Dice la Biblia que Jesús, por ejemplo, crecía en sabiduría y en gracia para con Dios y para con la gente. Entonces, cuando nosotros venimos y queremos servir a la iglesia, debemos hallar gracia delante de Dios, y también Dios mismo nos da gracia delante de la gente. Y obviamente el pastor lo va a ir viendo, y entonces le va a comenzar a hacer el llamado para servir. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces usted va a poder servir a la iglesia con gran poder, con gran sabiduría. Entonces, al final, todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron el rostro como el rostro de un ángel. Vamos a reflejar, como decía el hermano, ciertamente la imagen de Cristo, la gracia de Dios, el rostro como de un ángel. Amén. Y entonces vamos a ser no solamente bendecidos nosotros, sino que aparte de que ya somos bendecidos, vamos a poder ser bendición a nuestra congregación. Amén. Y ahí podemos ver también que los apóstoles hicieron una buena elección, ¿no? Una buena elección con las personas que eligieron para que sirvieran. ¿Ah? ¿Por qué? Porque reflejaban todo lo que ellos andaban buscando en las personas. Amén. Gracia, poder, autoridad. Podemos ver más para adelante, hermano, que Esteban del versículo, en el capítulo 7, el 1 para adelante, va a dar un discurso tremendo, hermano, que son como 60 y tantos versículos, hermano, muy bonitos, hermano. Entonces, eso es ya no me voy a pasar de ahí porque es para la otra semana del 7:1 adelante, hermanos, pero está bien, muy, muy bonito, vayan leyéndolo, para que vayan viendo a ver qué les habla el Señor a ustedes, hermano. Amén. Y cada que venimos a la iglesia, hermanos, venimos a estudiar, ¿verdad? Nosotros compartimos la palabra, pero cuando uno sabe a lo que viene a la iglesia desde temprano, uno viene preparándose en oración para que cuando llegue a la iglesia, a lo mejor ni nos entendieron lo que dijimos nosotros, pero Dios ahí donde usted está sentado, que conoce su corazón y sabe lo que usted necesita, va a ir ministrando su vida. A lo mejor usted quiere ya servir en la iglesia, entonces usted tiene que buscar más de Dios en sabiduría y en como decía en el versículo 3, dice que debemos de ser de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, ¿verdad? Porque viene gente con nosotros, con el pastor y conmigo, y nos han dicho, ¿verdad?, que quieren servir en la iglesia. Y yo le he dicho a gente, primeramente para que puedas servir tienes que ser fiel a la iglesia, o sea, tienes que venir los martes, los jueves, los domingos, si puedes venir el sábado, también el sábado, porque eso va a dar testimonio de que de verdad quieres servir en la iglesia. No podemos poner a alguien que nada más viene y dice, quiero servir en la iglesia, quiero cantar, pero no más viene de vez en cuando, ahí cuando se acuerda. Entonces, pues, ¿cómo lo podríamos poner, verdad? Amén. Amén. Pero otra cosa que podemos ver también es que muchas veces, o sea, yo quiero servir, ok, pero quiero predicar, pum. O sea, brincan todos los pasos y se quieren subir desde, o sea, y no, hermano. Podemos ver aquí a Esteban, que empezó ¿de dónde? Sirviendo las mesas. Sirviendo mesas. Amén. O sea, en el servicio también tiene que haber un proceso, un crecimiento. O sea, por eso le estaba yo diciendo que es importantísimo, hermano, que hacia nosotros nos asignan un lugar, allí nos quedemos en ese lugar, porque ese es el primer paso que nosotros vamos. Digo, si verdaderamente nosotros queremos servirle a Dios, ok, vamos a servir donde nos pongan. Sí. Amén. Y allí vamos a ir brincando poco a poco y vamos a ir hallando la gracia de Dios, y Dios nos va a dar la gracia ante la gente, y el Señor va a ir poniéndonos en diferentes lugares. Por eso es importante, hermano, que nosotros no nos salgamos de donde nos pusieron. Amén. Si el Señor nos dijo allí, ok, y el Señor nos va a ir poniendo poco a poco. Ni peleen por algún ministerio, hermanos. No se pelean, un ministerio no se pelea. No. Amén. Solito el Señor te va a decir, ¿sabes qué? Yo te voy a poner aquí. Amén. Amén. Y eso es todo lo que uno tiene que hacer, nomás trabajar para el Señor. Serle fiel al Señor, y eso es todo lo que uno quiere hacer.
ciertamente, así de fácil. La vida es fácil, hermanos. Nosotros nos complicamos toda la existencia, pero si seguimos como dice la Biblia, usted se va a dar cuenta, pues sí está re fácil. Si obedeciéramos más a Cristo, si oráramos más, si buscáramos más en secreto a Dios, tendríamos días mejores.